Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Bueno, estamos reunidos un día más del Señor, el primer día de la semana, para estar juntos con los hermanos para adorar al Señor. Gracias a Dios que nos abrió las puertas para poder estar, ¿verdad?, acá en nuestro hogar y poder estar juntos con los hermanos y estar en familia, como lo hizo la primera iglesia primitiva del libro de los Hechos. Una gran alegría de poder estar todos juntos y que Dios esté con nosotros, ¿verdad?, también, para ayudarnos a entenderlo, porque para eso nos juntamos, para entender lo que quiere decirnos, el mensaje que quiere darnos como iglesia, individualmente a cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, que tenemos que saber. Bueno, somos tratados de diferentes maneras, pero siempre por la palabra de Dios. Bien, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque pudimos alabarte, Señor, pudimos cantarte, pudimos, Señor, terminando tu palabra, orando, hablando contigo. Ahora ha llegado un momento, Dios, donde nuestra mente y todo nuestro ser tiene que estar expectativo a lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Ayúdanos, Señor amado, a estar concentrado en tu palabra y ver, oh Dios, todo lo que tú quieres mostrarnos para que nuestra fe crezca y podamos ser hacedores de tu palabra. Bendito sea tu nombre y gracias, Señor, por darnos el privilegio, como hoy decía, de servirte. Gracias por el privilegio de conocerte, de ser parte del cuerpo de Cristo. Ayúdame, oh Dios, a entender tu palabra y a vivirla para la gloria de tu nombre y poderla enseñar a otros que tú nos has mandado, oh Dios. Padre amado, a ser discípulos. Señor, gracias porque tú nos discipulas para que nosotros discipulemos a otros. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos en el Evangelio según Juan y vamos a tener una lectura en Juan capítulo 5, versículo 1 al 16, aquellos que sacan apunte. Juan 5, versículo 1 al 16. Ahí va a ser nuestra lectura y si Dios quiere vamos a ver si podemos cubrirlo todo. Bien, dice, después de estas cosas, versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, el tema es Jesús sana al paralítico del estanque de Betesda, ¿verdad? Ese es el tema. Jesús sana al paralítico del estanque de Betesda. Bueno, vimos la semana pasada, ¿verdad?, cómo el Señor sanó al hijo de un noble. Este noble fue a Cristo en el capítulo 4, el capítulo 4 que estuvimos mirando el domingo pasado, ¿verdad? El hijo del noble que Jesús sanó. Bueno, vino el Padre a él, ¿verdad?, con una fe en un hombre, en un milagrero, pero cuando crea la palabra de Dios, en la palabra de Jesús, él se va con la fe verdadera. ¿Cuál era la fe verdadera? Creer en la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera. Y por eso nos juntamos aquí, ¿verdad? Para escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca, ¿verdad? Y no vayamos a nuestros hogares, a nuestras casas, a vivir por fe, ¿verdad? No vivir por vista. El mundo vive por vista.
por lo que pasa en el mundo y por lo que está pasando en el mundo anda afanado, preocupado, ¿verdad? Y no sabe qué hacer y qué va a pasar en el mañana. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Según lo que dice la Escritura, sabemos lo que va a pasar y confiamos en ello, en lo que dice Dios. Y esa es la fe que Dios quiere que tengamos, confianza en Él, en su palabra. Y este hombre se fue a su casa, con la palabra de Dios. Y gracias a esa fe, ¿verdad? Contagió a su familia y su familia fue salva. Y creyeron todo en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos que eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros, ¿verdad? Muchas veces hablamos de Cristo, pero vivimos como el mundo. Entonces no podemos decir que tenemos la fe verdadera, porque si vivimos como el mundo, tenemos que tener la fe verdadera. ¿Cómo se ve? Por sus frutos. ¿Cómo vivimos? Si nosotros decimos que somos cristianos y amamos a Dios, se tiene que ver en nuestro diario vivir, ¿verdad? Nuestra manera de vivir correctamente, una vida moral, guiada por la palabra de Dios. Y esa es la fe correcta, ¿verdad? Y por eso venimos a la palabra, porque sabemos que nuestra fe es poquita, para que nuestra fe crezca, ¿verdad? Bien, y bueno, y si no tienes la fe correcta, hay una solución, arrepentiéndose de su pecado y creer en el Evangelio, ahí nace la fe correcta, la fe salvadora, ¿verdad? Y en ese momento ya Dios va a hablar a través de su palabra y tú vas a ir creciendo, madurando, pareciéndote más a Jesucristo. Y eso es lo que cada cristiano quiere hacer, parecerse a Cristo, no parecerse a agradar a un pastor, ni a una misión, ni al vecino. No, yo estoy primeramente para agradar a Cristo, ¿verdad? Porque eso es mi meta aquí en la tierra, ser un discípulo del Señor, un seguidor de Cristo. Bien, pero bueno, vemos que ahora estamos leyendo en este capítulo 5 y el Señor nos está mostrando otro milagro. Una persona paralítica cree en el Señor y por esa fe se cura. Esta curación que fue en el día de reposo. Este es el gran problema que hay en este pasaje, ¿verdad? Los religiosos, obviamente al quebrantar un reglamento de la religión, ellos se enojaron, ¿verdad? Y eso pasa, obviamente, hoy en día también, en nuestro diario vivir. Muchas veces las religiones y las sectas se guían por doctrinas de hombres. Y acá el pueblo judío, acuérdense que estaba dominado y guiado por hombres, doctrinas de hombres. Habían dejado la ley de Dios para hacer lo que le agradaba a los hombres. Y así vivía el pueblo, engañado, ¿verdad? Y obviamente temeroso de los religiosos. Vaya que se enoje el sumo sacerdote, vaya que se enojen, ¿verdad?, los sacerdotes y me apedreen o me expulsen del pueblo porque quebranté uno de sus mandamientos. No los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de los hombres. Y el pueblo estaba asustado por esas cosas, ¿verdad? Entonces viene ahora Cristo, el Hijo de Dios, y ¿qué sabe qué? Saca a un lado los mandamientos de hombres y implanta la palabra de Dios. Vamos a hacer lo que dice mi Padre. Esto es lo que ustedes quieren hacer, según sus creencias, según su secta. Bueno, esto no corre más. Vamos a hacer lo que dice mi Padre. Y por eso a Cristo, ¿qué le costó? La vida, ¿verdad? Obviamente que murió por nosotros para darnos la salvación, pero también Él vino a contradecir todo lo que los rituales y los ritos que tenían esta gente, ¿verdad? Creyendo que agradaban a Dios y no estaban agradando a Dios. Al contrario, cuando Cristo va y se enfrenta a ellos, le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Ustedes, si fueran de míos, harían lo que ustedes creen, lo que ustedes enseñan, lo que habla de Moisés, lo que habló Moisés. Bueno, ¿de quién habló Moisés? Dijo el Señor. Habló mío. Y si ustedes creyeran en la palabra de Moisés, creerían en mis palabras. Eso fue lo que dijo el Señor. Entonces, por esta curación, en el día de reposo, los líderes religiosos querían matarlo a Jesús. Versículo 18 del capítulo 5. Muchos de los seguidores, bueno, por causa de esto, bueno, abandonan a Cristo en el capítulo 6, versículo 66. Bueno, porque los religiosos estaban continuamente, no obedece los mandamientos de Dios, pero no eran los mandamientos de Dios, eran los mandamientos de ellos, ¿se entiende? Y bueno, y daban, como dicen el dicho popular, estaban dando manija y hablando mal de Cristo. ¿Para qué? Para que la gente dejara a Cristo, porque la gente estaba entre la espada y la pared. La gente se crió escuchando a los fariseos. Y ahora viene un hombre y dice que lo que enseñaron los fariseos estaba mal. Entonces la gente quedó ahí. ¿Qué hago? ¿Hago lo que dicen los fariseos, que eran los gobernantes y eran aquellos los jueces del pueblo? ¿O hago lo que dice este hombre? ¿Verdad? Él dice ser el Mesías. ¿A quién creemos? ¿Al Mesías o a los hombres? Y así estaba el pueblo, ¿verdad?
Los líderes religiosos se ensañaron para detenerlo al Señor Jesucristo por causa de esto. Esto es el arranque, ¿verdad? Cuando el Señor no respeta el día de reposo. En Juan 7, versículo 20 al 52, ahí relata cómo ellos estaban planeando matar a Cristo, ¿verdad? Bueno, era una evidencia de cómo los religiosos, los gobernantes de ese entonces, de su pueblo, el pueblo judío, estaba rechazando al Señor como Mesías. Y por esta sanación en el tanque de Bethesda comenzó el odio hacia el Señor en Jerusalén, ¿verdad? Por los gobernantes y los religiosos de esta región. Este pasaje lo podemos dividir en tres partes. Primero, el milagro hecho por el Señor, versículo 1 al 9. En tres partes podemos dividir esta meditación. Bueno, una, el milagro hecho por el Señor, versículo 1 al 9. Dos, el Señor es perseguido. El Señor es perseguido, y eso lo dice versículo 10 al 16. Y tres, planifican la muerte del Señor. Bueno, no solamente que lo perseguían, sino que ahora ya estaban planeando cómo matarlo, ¿verdad? Versículo 16 al 18. Y vemos estos religiosos que enseñaban la ley de Moisés, y una de las cosas de la ley de Moisés decía, no, matarás, ¿verdad? Bueno, ellos estaban, acá se dan cuenta ya lo que había en sus corazones. ¿Qué había? Como dijo el Señor, homicidios, fornicación, adulterio. Ustedes son hijos del diablo, porque quieren robar, quieren matar. Bueno, eso no hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios deben practicar la verdad. ¿Y cómo se ve la verdad? Por los frutos, otra vez, por los frutos. Y los frutos de los fariseos eran de hacer el mal al Señor, al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces, ¿quién quiere perseguir al Hijo de Dios? ¿Quién quiere matar al Hijo de Dios? ¿Quién odia a Dios? Satanás. Entonces vemos que ellos eran hijos de Satanás, ¿verdad? Por sus frutos. No hacían lo que decía la ley de Moisés, tanto que ellos la defendían, la torcieron y pusieron mandamientos de hombres. Bien, vamos a Juan capítulo 5, versículo 1. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, después de estas cosas, dice, bueno, Juan está siempre, ¿verdad?, diciendo en sus narraciones cuál era la fiesta. Cada fiesta tenía su nombre. Pero acá, en este caso, no lo dice. No sabemos si es la fiesta de la Pascua, la fiesta de los... No sé, una fiesta judía era, pero no se sabe qué fiesta era. Lo bueno era que se sabía que Jesús estaba en Jerusalén, ¿verdad? Eso es lo más importante era que Jesús estaba ahí, no la fiesta. Pero eso era lo más importante que quiere resaltar Juan aquí, que Jesús estaba ahí en esa fiesta en Jerusalén. Bueno, ¿y estaba para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Acuérdense que siempre Jesús hizo la voluntad del Padre. Juan capítulo 5, versículo 2. Es lo mismo nosotros, cuando vamos a un lado, no importa la fiesta, si nos invita el presidente. Ah, qué bueno, me invitó el presidente. Pero yo voy a ir ahí a predicar el evangelio al presidente. Porque para eso Dios me abrió las puertas para yo estar ahí. No para estar, ¿verdad?, festejando. Sí, puedo estar comiendo, divirtiéndome. Sí, perfecto. Pero la principal causa era, como Cristo, hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Bueno, predicar su palabra y dar a conocer a su Hijo. Esa es la voluntad, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Cada fiesta, cada lugar que vamos, no importa la fiesta, no importa quién nos invitó. Lo importante es que Dios me abrió las puertas para ir a un cumpleaños de mis amigos, de mis amigas. ¿Para qué? Para que yo hablarles de Jesucristo. Para eso me invitaba, para eso Dios permitió que yo fuera a ese cumpleaños. Versículo 2 del capítulo 5 de Juan. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos, ¿verdad? Esta puerta, el que nos habla Juan, fue hecha cuando, en el tiempo de Nehemías, cuando Nehemías volvió con la deportación, ¿verdad?, de Israel, que estaba cautivo en Babilonia. Y Nehemías vuelve a hacer los muros de Jerusalén. Ya él ya estaba haciendo la ciudad, pero Nehemías viene a hacer los muros de Jerusalén. Y bueno, ahí en Nehemías capítulo 3, versículo 1 y versículo 32, habla de este estanque, ¿verdad? Ahí en Nehemías, después lo quieren leer en su casa, lo pueden leer. Nehemías capítulo 3, versículo 1 y 32, y capítulo 12, versículo 39, habla del estanque. Allí mismo había un estanque que se llamaba Bethesda, que significa casa del rebosamiento. Casa del rebosamiento. Eso es lo que significa ese estanque.
Bien, continuamos adelante. Juan capítulo 5, versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos alrededor del estanque, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Bueno, en este tiempo la costumbre era llevar a las personas enfermas a ese estanque, ¿verdad? Lo ponían ahí alrededor de esa agua ahí, ¿verdad? Y porque creían, bueno, que en el movimiento de las aguas una persona se metía ahí y era sanada. Esa era la creencia, ¿verdad? De aquel entonces. Bueno, se cree que este estanque era alimentado por aguas corrientes, o sea, aguas subterráneas, manantial, ¿verdad? Y por eso de vez en cuando el agua se agitaba. Claro, cuando venía a alimentar el estanque, el agua se movía, ¿verdad? Versículo 7 lo dice, ¿verdad? Versículo 7 dice, el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Así que el agua se agitaba, se movía. Bueno, ¿cuándo se movía? Cuando venía la corriente, ¿verdad? Y esa agua se movía. Bueno, se dice también, según los historiadores, en ese entonces que el agua era de color rojiza. ¿Por qué? Por los minerales que tenía esa agua, ¿verdad? Y bueno, y esa agua era curativa, sí, curativa, pero digo, curativa algo superficial. No esos milagros, ¿verdad? Que ellos creían. Era un agua medicinal, sí, cuando sí, le ha pasado, cuando se pone el agua que corriente en el río, no sé, yo cuando era chico, era alérgico, me salían unos granos, ¿verdad? En el cuerpo, y yo iba al río, el agua, la corriente del agua me sanaba. Bueno, el agua es sana, pero claro, no una enfermedad como estar paralítico, ¿verdad? Pero esta gente creía que esa agua, si se metían ahí, enseguida cuando se agitaba, se metían, se sanaban. Bueno, esa era la superstición que tenían ellos en ese entonces. Juan capítulo 5, versículo 4. Juan 5, 4 dice, porque un ángel, acá está la superstición que tenían, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bueno, ¿saben qué? Este hombre tuvo 38 años yendo allí, ¿verdad? Y nunca se sanó. Se dan cuenta, gente habrá ido por años también ahí y nunca se curó. Pero ellos iban todos los días, ¿verdad? Esa era la esperanza. Bueno, vamos a ir ahí, estamos ahí, pienso que el que lo llevaba, ¿verdad? El paralítico, te había llevado al estanque, capaz que hoy es el día que se agita el agua y hoy te sanás. Y eso le daba esperanza a la persona enferma, ¿verdad? Iba ahí y ponía su esperanza en esa creencia, que venía un ángel, iba a agitar el agua y bueno, iban a ser salvos. Y eso lo llevaba a tener más esperanza de vida, ¿verdad? Darle más fe, pero en una fe incorrecta. Una fe incorrecta porque no ponían la fe en la palabra de Dios. Ponían la fe en el agua que se iba a agitar, que iba a venir un ángel. Bueno, era una fe incorrecta, en una superstición. Juan capítulo 5, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bueno, acá Juan nos muestra a esta persona que hacía años, casi 4 décadas, que esta persona estaba tirada ahí, ¿verdad? O sea, iba ahí, el estanque lo llevaban ahí, eran conocidos por todos. Imagínense, en 38 años, viendo ese hombre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Bueno, en el estanque, todo el mundo lo conocía. Por eso el Señor apuntó a él. ¿Para qué? Para que vieran que cuando Él lo sana, era una sanación real, ¿verdad? No era algo programado o hecho de antemano para que Jesús estuviera fama, sino que Él miró a Cristo al que tenía, uno que tenía más, no sé los otros, ¿verdad? Pero acá Juan dice 38 años, especifica que este hombre hacía años que ya estaba enfermo ahí, ¿verdad? Entonces cuando lo ven caminando a esta persona que era paralítica, dice, esto sí es un verdadero milagro. Esta persona hace 38 años que la vemos ahí, ¿verdad? Y cuántos niños jóvenes habían crecido, madurado, viendo al hombre ahí. Y al otro día viene Jesús y lo miran caminando. Y dice, pero esto es un milagro. Por eso impactó más, ¿verdad? Y eso impactó a las personas, pero también impactó a los religiosos y los llenó de rabia para seguir a Cristo. Bueno, hoy en día lamentablemente también mucha gente va a las iglesias como este paralítico, ¿verdad? Poniendo una fe en milagros o fe en un ángel o ver ángeles o por sueños, ¿verdad? En vez de ir a buscar a Cristo y su palabra y aumentar su fe, ellos van a buscar otras cosas, milagros, prosperidad, ¿verdad? Curaciones. Bueno,
este paralítico iba ahí por eso, para que lo curaran. Bueno, hoy en día también mucha gente va a las iglesias para eso, para que lo curen, ¿verdad? La gente está ahí como está este paralítico en el estanque, esperando que un ángel venga y haga algo extraordinario. Y pasan los años y nunca llega a eso extraordinario que quieren, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban buscando a Dios. No están buscando a Dios como dice que Dios lo deben de buscar, ¿verdad? Buscarlo ¿cómo? Con las escrituras, buscarlo por medio del Señor Jesucristo. Bueno, ellos lo buscaban, en este tiempo buscaban a Dios y ponían su esperanza en esta superstición que tenían, ¿verdad? En este tiempo. Bien, Juan, capítulo 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, el Señor lo mira y sabía que hacía muchos años que estaba ahí, Él es omnisciente, Él es Dios, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hace Dios? Mueve su misericordia, mueve un Dios lleno de gracia y misericordia, mira a este hombre, bueno, y dice, bueno, voy a curar a este hombre. Este hombre era un pecador, también como nosotros, ¿verdad? Lo mismo cuando nosotros somos salvos, ¿nosotros merecemos la salvación? No, estábamos como ese paralítico, ¿verdad? Ahí tirado, hundido en el pecado, enfermo por el pecado, pero viene un día Cristo y le dice, ¿querés la salvación? Vení, te voy a salvar. Y ahí viene Cristo y nos salva. Lo mismo que el paralítico, ¿verdad? Bueno, ¿nosotros merecemos, como dije hoy, ser salvos? No. Pero la naturaleza de Dios es así, lleno de misericordia y de gracia. Él quiere regalar la salvación a todos, ¿verdad? Y cuando Cristo estuvo en la tierra, Él quería sanar a todos. Él estaba para el servicio de todos. ¿Ah? Pero obviamente que sanó y ayudó a aquellas personas que querían que Él ayudara. ¿Se entiende? Y bueno, el Señor va ahí y este hombre va a buscar a este hombre como nos buscó a nosotros, ¿verdad? Y va y lo sanó. A nosotros nos salvó de la condenación eterna. Bueno, estábamos enfermos del pecado, como este hombre que estaba enfermo, que era paralítico. Bueno, nosotros no colaboramos en nada en nuestra salvación, solamente colaboramos con pecando, ¿verdad? Con nuestro pecado. Eso es lo que colaboramos. Dios hace todo, y Él vino a buscarnos, Él viene, despierta a nosotros a través de su espíritu la fe salvadora, saca la venda de nuestros ojos y ahí nace la fe salvadora, la fe en las escrituras, ¿verdad? Y bien, así como este paralítico le preguntó, ¿querés ser sano? A nosotros también, ¿querés ser salvo? Bueno, y ahí, ¿verdad? Nace la fe y ahí donde nosotros somos salvos gracias a la misericordia y gracias de Dios. Toda esta persona del estanque estaba lleno ahí de gente, ¿no? Bueno, pero ninguno vio al Señor. Este paralítico no conocía a Cristo. Porque le preguntaron por primera vez y él dijo, no sé, el hombre que me dijo. No sé quién era un hombre. Lo único que sabía que era un hombre. Dense en cuenta que esta gente estaba ahí esperando un ángel que iba a venir supuestamente, pero estaba el Hijo de Dios alrededor de ellos, el que podía sanarlo, el que podía darle vida eterna, sanarlo de su vida enferma, de esa situación así, y no lo conocían. ¿Se dan cuenta? Tantas veces el Señor capaz que tantas veces mandó a alguien para hablarnos, ¿verdad? Y sanó a un vecino o a alguien cercano de nosotros, y tantas veces el Señor vino, estuvo al lado nuestro, y nosotros cuando estábamos en el mundo no lo conocíamos, ¿verdad? Bien, pero vemos acá la gente, ¿verdad? Poniendo su fe y su confianza en esto, en el estanque, en el ángel, pero estaba el Hijo de Dios, el que podía solucionar todo, y no lo conocían. Juan, capítulo 5, versículo 7, el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Bueno, ellos estaban seguros en esa creencia. Obviamente era una fe falsa, no verdadera, no era la fe salvadora, ¿verdad? No era la fe correcta. Bueno, este hombre hacía 38 años que estaba esperando ese ángel, que llegara ahí. Obviamente que nunca llegó. Bueno, el hombre tenía esperanza en ser sanado. Y por eso iba al estanque, como dije hoy. O sea que todos los días, por 38 años, y todos los días por un lugar, para ver, qué constancia, ¿verdad? Para ver si era sanado por la creencia que le habían dicho, ¿verdad? Alguien más. Bueno, el hombre, él estaba limitando a Dios, ¿verdad? Porque él pensaba que Dios iba a actuar por medio de ese ángel y por el movimiento de esa agua. Bueno, poniendo esa fe, bueno, Dios va a mandar un ángel para mover el agua. Bueno, pero Dios no dice esas cosas acá en su palabra, ¿verdad? Entonces ellos tenían una fe incorrecta,
en un dicho. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero llegar para que entendamos todo. Una fe incorrecta. Pero no pensaban que Dios actuaba como Él pensaba. A veces nosotros también oramos a Dios y decimos, Señor, quiero que hagas tal cosa. Bueno, pero ¿eso es para la gloria tuya o para la gloria de Dios? Si es para la gloria tuya, Dios no lo va a contestar. Dios contesta, ¿verdad?, las oraciones de acuerdo a su voluntad y que si Él se glorifique. No que te glorifiques tú, ¿verdad?, o la persona que estás pidiendo, sino siempre Dios se glorifica en todo. Y acá Dios se va a terminar glorificando. Dios termina siendo glorificado y por eso son las sanaciones. Y para eso es nuestra salvación. ¿Para qué Dios nos salva? Para que nosotros lo glorifiquemos, le sirvamos y demos a conocer sus atributos al mundo. Bueno, seguimos adelante. Juan, capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor le dice que se levante y le da una orden. Esa misma orden, o sea, esa misma orden de que Dios tiene de la voz cuando Dios creó el cielo y la tierra, cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó la tierra. ¿Con qué creó Él? Con su boca, ¿verdad? Bueno, así ese Dios que hizo todas las cosas, ¿no puede hacer un hombre que regenerar las piernas de una persona? Claro que sí, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 3 nos habla cuando Dios está creando su creación y Él lo hace hablando. En Juan capítulo 1, versículo 3, Juan 1, 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él, el Señor Jesucristo, creó todas las cosas para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, otra vez. Colosenses 1, 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, también todo el mundo espiritual, hasta mismo Lucifer, los demonios, o sea, eran ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Pero quién los creó? Cristo. El Hijo de Dios creó todas las cosas. Sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, está en el servicio de Él. El diablo no hace lo que Él quiere, sino hace lo que Cristo dice. ¿Se dan cuenta de lo que dice el Hijo de Dios? Lo que dice Dios. Eso hace el diablo. Él no anda por el mundo haciendo lo que una vida, decía, de libertinaje, pero Él va hasta que Dios le permite, ¿verdad? Bueno, ya el Colosenses lo hemos estudiado, pero es para más o menos refrescar la memoria, sabiendo que Él es el dueño de todo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos 1, 2 dice, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos, y por quien asimismo hizo que el universo. ¿Quién hizo el universo? El Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios hizo el universo y está en la tierra, ¿no puede decir un paralítico que sea sano? Claro que sí. Él es Dios, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios, es todopoderoso. Muchas veces nosotros no entendemos el poder de Dios, por eso muchas veces dudamos. ¿Por qué? Porque no entendemos, ¿verdad?, del poder de Dios. También el Señor le dice, bueno, levanta tu lecho. Dios le da la orden. Imagínense, Dios le da la orden. Este hombre hacía 38 años que no movía las piernas ni los dedos, todo de aquí para abajo muerto. De repente el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Se me le haría las piernas y empezó a mover los dedos. ¿Se dan cuenta? Bueno, este hombre, me muevo las piernas, muevo los dedos, ¿verdad? Y el Señor dice, levántate y toma tu lecho. Bueno, ese lecho que habla Juan 5 era una especie de tapete hecho con paja, algo liviano, ¿verdad? Era algo liviano porque el que lo llevaba tenía que cargar al hombre paralítico y al lecho. Entonces tenía que ser algo liviano, ¿verdad? Para llevarlo hasta el estanque y después llevarlo para la casa porque el hombre no podía quedar tirado en el estanque. Antes que cayera la noche iban, lo levantaban y lo llevaban para la casa. Entonces ese hombre tenía que tener ese lecho liviano. Bueno, el Señor Jesucristo le pide al paralítico que se levante y tome su lecho y pone a prueba su fe del paralítico. Bueno, hacía 38 años que el hombre estaba ahí tirado, postrado, y este hombre me está diciendo, levántate. Bueno, y este hombre escucha al Señor, ¿verdad? Y se levanta, ¿verdad? Esta es la fe que mueve la mano de Dios, cuando Dios manda y el otro obedece. Y esa es la fe que debemos tener nosotros. Dios manda, acá está, los mandamientos de Dios, y sí, Señor, heme aquí. Cuando el Señor le hablaba a Isaías, le hablaba a Jeremías, a los profetas, cuando le hablaba a Moisés, ¿qué decían ellos? Heme aquí, Señor, estoy acá. Ordena que estoy para servirte. Y eso es lo que hace el cristiano. Esa es la fe verdadera. ¿Por qué Dios lo puso en Hebreos capítulo 11 que habla de los hombres y las mujeres de la fe? Porque el Señor les hablaba y ellos, pronto, heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Cuando Pablo es sanado,
¿Qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y así. Y esa es la verdadera salvación. Las personas que son salvas, enseguida, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que, cuál estoy a tu orden, a tu disposición? Bueno, el Señor agarra, le da, perdón, el Señor le dice, no agarra, sino le dice, bueno, a este paralítico que se levantara, ¿verdad? Y este paralítico toma su lecho y se levanta, ¿verdad? Y obviamente que habrá causado conmoción, ¿verdad? A todos aquellos que lo veían, al mismo paralítico, a todos los que estaban ahí, mirando a este hombre. Bueno, vemos que él hizo la voluntad de Dios, que le dio la orden, y él se sanó. Bueno, en el tiempo después que el Señor se va, los apóstoles también hicieron lo mismo, hicieron las mismas sanaciones, ¿verdad? Pero ahora no están los apóstoles, ahora está la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Ora, ¿verdad? Ora por los enfermos, pero oramos también más por la salvación de las personas, pero también oramos por las enfermedades físicas, ¿verdad? Que Dios use a los doctores para que los cure las enfermedades. Dios creó doctores, ¿verdad? Para que cure enfermedades. Pero bien, y oramos para que los doctores hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad? ¿Cuál? El tratamiento efectivo. Porque muchas veces son hombres y se equivocan, como nos equivocamos todos los hombres. Bueno, ellos se equivocan y por eso le da a la iglesia, Padre, tengo a tal persona, oro por tal persona porque tiene tal enfermedad, oro para que el tratamiento sea efectivo. Pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no solamente oro por eso, sino por lo principal, Padre, por su salvación. Porque a veces oramos nos enfocamos por la sanación de la persona, pero muchas veces Dios permite un dolor, Dios permite una enfermedad, y eso nos lleva a los pies de Cristo. ¿Quién quita que esa persona es inconversa, tiene esa enfermedad, y esa enfermedad Dios la está permitiendo para que esa persona venga y se postre, ¿verdad? Y crea en Cristo como su Señor y Salvador? No lo sabemos, por eso oramos, ¿verdad? Pero, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé por qué Dios lo permite, pero nosotros oramos igual por ellos. Bien, continuamos. Juan capítulo 5, versículo 9. ¿Y qué hizo el hombre? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era aquel día era día de reposo. Y esa era la macana, ¿verdad? La macana para los hombres, ¿verdad? Para el paralítico no, estaba contentísimo. 38 años el hombre postrado. Pero los otros que estaban mirando, ¡ay, es día de reposo! ¡Qué horrible! ¿Qué va a decir Caifás? ¿Qué va a decir el sacerdote, el sumo Anás? ¿Qué va a decir? ¡Qué horrible! ¿Verdad? Como dije, este hombre conmovido se habrá levantado, ¿verdad? Y habrá salido gritando, contento, y todos aquellos que lo miraban, decían, wow, está sano. Reposo. A quien había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. En vez de estar contento, está hablando cuando habla de los judíos, está hablando de los fariseos, de los gobernantes judíos, ¿verdad? En vez de estar contento que había un hombre que ellos mismos lo habían visto años, décadas tirado ahí, mendigando y pidiendo limosna, en vez de estar contentos por eso, que era una verdadera curación y que obviamente que era Dios que estaba sanando a las personas, ellos, su corazón tan lleno de hipocresía, se enfocaron en el día de reposo, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor se enojó cada vez que estaba con ellos. Por eso el Señor iba y los confrontaba. ¿Por qué? Por la hipocresía que tenían, ¿verdad? Enseñaron al pueblo, ¿verdad? Mentiras y mandamientos de hombres, y el pueblo se volvió hipócrita, porque decían una cosa y hacían otra, lo mismo que hacían los fariseos. Pero no era culpa del pueblo, sino era culpa de los maestros, como vimos en Nicodemo, ¿se acuerdan? Que eran maestros de hacer hipócritas. Y ellos se habían convertido en legalistas. Bueno, pero no legalistas lo que dice la Biblia, sino legalistas en su manera de ver las cosas, ¿verdad? Habían perdido la misericordia, habían perdido la gracia, habían perdido la piedad. Solo se regían por la letra fría. Y aquí entra el legalismo. Y acá dicen los judíos, como dicen los judíos, como dije hoy, es que está hablando, ¿verdad?, de los principales que enseñaban al pueblo, y todo el pueblo estaba igual, ¿verdad? En vez de estar contento que una persona estaba siendo sanada y que estaba sufriendo, que ahora esta persona ya no iba a sufrir más, iba a trabajar, ¿verdad?, iba a ayudar a su familia. Bueno, no, ellos estaban preocupados por el día de reposo. Entonces estos religiosos mal interpretaban la ley de Dios. El pueblo también, por ser mal enseñado, eran las costumbres de hombre.
Hoy también, lamentablemente, hay tantas religiones y sectas, ¿verdad?, que interpretan mal las escrituras, le enseñan mal y piensan que están agradando a Dios. Ellos, los fariseos y el pueblo, también pensaban que estaban agradando a Dios. Pero viene Dios a la tierra y le dice, no, todo lo que ustedes están haciendo es todo lo contrario. Bueno, hoy en día hay muchos judíos ortodoxos que todavía practican lo mismo, ¿verdad? Solo están haciendo lo que sus antepasados hicieron, ¿verdad? No lo que le agrada a Dios, sino lo que sus antepasados le enseñaron. Y a veces miramos a un judío y decimos, ay, estos judíos, pero muchas veces, ¿verdad?, no es culpa de ellos, sino son mal enseñados. Pero ahora viene el Hijo de Dios y viene a enseñar lo verdadero, ¿verdad? Y esta gente no quiere creer en lo verdadero, no quiere creer en Cristo. Juan capítulo 5, versículo 11. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Bueno, esta gente, los judíos, vinieron y lo presionaron. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién? En el día de reposo. Estaba parado el hombre, en vez de estar diciendo, ¡ay, estás parado! ¿Cómo? ¿Quién? No, ¿quién fue? ¿Quién te dio la orden? Decían a ver quién fue ese blasfemo que no obedeció nuestras leyes, ¿verdad? Así estaban estos hombres, ¿verdad? Pero como este paralítico no conocía al Mesías, capaz que había escuchado algo de Jesús, que andaba un hombre que decía ser el Mesías, pero él no lo conocía personalmente. Juan capítulo 5, versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Bueno, y esta era la preocupación, como dije, de los religiosos, ¿verdad? ¿Quién había quebrantado ese día? Bueno, acá vemos los frutos de los corazones de esta gente, ¿verdad? Como decía Rosario. Bueno, lo que tenían era envidia. ¿Cómo otro está sanando en el nombre de Dios? Y nosotros que somos la autoridad y los representantes de Dios aquí en la tierra, no estamos haciendo estas cosas. La gente va a creer más en este milagrero que en nosotros y las ofrendas se van a ir. Van a seguir a este hombre y nosotros no vamos a perder nuestras ganancias. Acuérdense que esta gente era también gente de negocios, ¿verdad? Y ellos miraban su bolsillo y su negocio también. Y por eso pusieron muchas leyes para el beneficio de ellos, ¿verdad? Pero lamentablemente leyes de hombre pierden la sensibilidad. Con las leyes de hombre perdemos la sensibilidad, ¿verdad? Se va la misericordia, se va la gracia, se va el perdón. ¿Por qué? Porque nos volvemos legalistas, ¿verdad? Bueno, solo había que obedecer la religión, lo que dice el sumo sacerdote para poder agradar al sumo sacerdote. Y el sacerdote le engañaba diciéndole que estaban agradando a Dios. Juan capítulo 5, versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bueno, el Señor no tenía interés de hacer fama. El Señor sanó y se fue, ¿verdad? Él se fue. Y él sabía lo que le venía. Pero él hizo eso, ¿verdad?, solo para enseñar la voluntad del Padre. Es lo mismo que debemos sentir nosotros los creyentes cuando hacemos algo para Dios. Nosotros no estamos buscando fama, simplemente venimos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? A hacer la voluntad de Dios. Ahora, los falsos cristianos sí buscan fama, buscan dinero, buscan, ser famosos, muchos seguidores, ser populares, ¿verdad? Lucran con la fe de las personas. Eso es lo que hacían, ¿quién? En este tiempo, los fariseos. ¿Ven que la historia se vuelve a repetir hoy también? Muchas veces decimos, ¡ay, qué horrible! Iglesias evangélicas, se llaman evangélicas y están lucrando con la fe. Sí, lo mismo que hacían los fariseos en aquel entonces, ¿verdad? Y hacen un reglamento nuevo. Bueno, ¿cuánto ganás? Bueno, tenés que darme el diezmo, tenés que darme tanto. Bueno, la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Dios no está preocupado por el dinero, Dios está preocupado por el alma de las personas. Y es lo que se preocupa a un verdadero cristiano, por el alma de las personas. Bien, Juan capítulo 5, versículo 14. Juan 5, 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Bueno, al rato, ¿verdad? Al tiempito, ahí el Señor estaba en el templo y ahí lo encuentra el Señor al paralítico, ¿verdad? Y le dijo, bueno, fuiste sanado, ¿verdad?, de tu enfermedad. No era que este hombre había pecado y por eso quedó paralítico, ¿verdad? Porque todos estábamos enfermos por el pecado. Este hombre también estaba enfermo por el pecado, pero también estaba enfermo físicamente. Bueno, pero claro, obviamente que cuando se practica un pecado, también enferma. ¿Cuál? Bueno, un pecado, yo que sé, si practiquemos vicio de droga, alcohol o cigarro, sabemos que eso va a hacer mal a nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Y eso qué nos va a causar en nuestro cuerpo? Se va a enfermar.
Bueno, también, ¿verdad? Practicar un pecado enferma al cuerpo. Pero este hombre había nacido pecador como nosotros, no más que, ¿verdad? No sabemos si él de bebé quedó inválido o nació inválido, no sabemos, pero sabemos que, como dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, Gálatas 6, 7 al 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Bueno, ven, bueno, hay gente, unas personas que hay, dos clases de personas, perdón, personas espirituales y personas carnales. Bien, la persona espiritual, ¿qué hace? Porque tiene el Espíritu Santo, busca las cosas del espíritu. Las personas carnales va a buscar las cosas de la carne, ¿verdad? Pero en esa búsqueda de la carne, en satisfacer la carne, muchas veces el mundo enferma a la carne, ¿se dan cuenta? Se enferman a sí mismos. ¿Por qué? Porque están sembrando para la carne. Y eso acarrea enfermedades, ¿verdad? Si somos espirituales, vamos a buscar las cosas del espíritu. Luchamos contra la carne, los deseos carnales. Porque ¿quién cristiano no lucha contra los deseos de la carne? Todos luchamos con los deseos de la carne. Y muchas veces, lamentablemente, pecamos y caemos, cedemos a esos deseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero nuestra guerra es contra la carne, contra el pecado. Pero ahora el que es de la carne ama pecar, ama lo que hace, ¿verdad? Y odia las cosas del Espíritu. Puede escuchar algo del Espíritu, pero él no va a obedecer las cosas del Espíritu. Pero el cristiano escucha la voz del Espíritu y no quiere obedecer más a la carne. Ya no está más sujeto a la carne. Él está sujeto al Espíritu. Pero aún así tiene guerras internas, ¿verdad? Entonces está claro, como dice el Señor en capítulo 9, versículo 1 al 3, Juan 9, 1 al 3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bueno, como dije hoy, muchas enfermedades Dios las permite para que Él se glorifique. Muchas veces Dios permite enfermedades para que Él se glorifique. Cuando hay enfermedades, cuando hay catástrofes, cuando el mundo está pasando por diferentes cosas, ¿verdad? ¿Qué hace el mundo? Busca a Dios. ¿Quién termina glorificado? Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que entender quién es Dios y darlo a conocer al mundo. ¿No sabes lo que está pasando en el mundo? Es lo que Dios quiere, para que lo busquen, para que lo glorifiquen, para que lo honren. Eso es lo que Dios quiere, porque Él es Dios. Él nos creó para eso. Pero el hombre dijo en el Edén, ¿sabes qué, Dios? No vamos a hacer lo que vos querés y nos vamos a hacer lo que nosotros nos gusta. Y haciendo el mundo, haciendo lo que a ellos les gusta. Pero el cristiano anda haciendo lo que a Dios le gusta, ¿verdad? Entonces hay dos clases de personas, por lo mismo. Los que quieren hacer la voluntad de Dios y los que quieren hacer la voluntad de su carne. Pero cuando un cristiano está viviendo una vida inmoral, viviendo en pecado, Dios también actúa. Acuérdense que Dios ama a sus hijos y los disciplina, ¿verdad? Y ya esto lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a leer otra vez para no olvidarnos. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 29 al 30. Primera de Corintios 11, 29 al 30, cuando tomamos la cena. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, se está contaminando él mismo. Si él sabe que está en pecado, una vida, ¿verdad? Apartada a la palabra de Dios, cuando se sienta a la mesa está tomando juicio para sí. Para mí. Yo me estoy perjudicando. Yo sé que estoy en pecado, pero igual tomo la cena, total. No sabes qué dice la Biblia, estás tomando juicio para ti. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Bueno, ¿por qué muchas veces la iglesia se debilita? ¿Por qué los cristianos nos debilitamos, nos enfermamos espiritualmente, nos enfermamos físicamente? ¿Por qué? Porque muchas veces no examinamos nuestras vidas y miramos a ver si estamos tomando o haciendo algo para Dios indignamente. Ustedes miren lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Cómo tenían que entrar el sumo sacerdote una vez al año, todos los ritos que tenía que hacer, el lugar santísimo, aquellos que tenían que hacer los sacrificios, los levitas cuando tenían que entrar a alabar a Dios no podían entrar de cualquier manera. Bueno, el Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿verdad? Nosotros queremos alabar a Dios, vamos a alabar a Dios, que bueno, pero me examiné, yo estoy bien delante de Dios, porque si no lo estoy sirviendo, alabar a Dios en servicio a Dios, indignamente, ¿qué estoy haciendo? Acá dice juicio come y bebe para sí. Me estoy haciendo mal a mí mismo.
Bueno, por eso debemos estar siempre el cristiano examinándose, ¿verdad? Y viendo a ver cómo está delante de Dios. En fin, el Señor sana a este hombre y le advierte que haga lo que le agrada a Dios para que no vaya a ir al infierno. Porque ¿qué otra cosa peor le podría venir a este hombre que está 38 años ahí tirado, sin caminar, ¿verdad? Mendigando. ¿Qué otra cosa peor? Porque el Señor dice, vete y ve y no peques más. Versículo 14. 14 dice, después halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Perdona, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué otra cosa peor? Ir al infierno, ¿verdad? Perder su alma en el infierno. Bien, Juan, capítulo 5, versículo 15. Juan 5:15, dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Bueno, no sabemos por qué fue este hombre, ¿verdad? Fue porque tuvo miedo, voy a ir porque me dijeron, tenés que venir y decirme quién fue. Cuando lo vea, venir y decirme quién fue. Sí, señor, ¿verdad? Porque acuérdense que también esta gente tenía miedo de estas autoridades, ¿verdad? Bueno, este hombre no sabemos, porque acá la Biblia no lo dice, pero deducimos, ¿verdad? Fue corriendo y le dijo a la autoridad que había sido el Señor Jesús que lo había sanado, ¿verdad? Bueno, y acá vemos, como dije hoy, los miedos que le tenía la gente a estos hombres, ¿verdad? Llegó un momento que cuando eran confrontados por la gente, ellos mismos de estos fariseos, de estos religiosos, le decían, ¿sabes con quién estabas hablando tú? Con el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Quién eres tú, pecador o pecadora, para hablarme de esa manera? Te puedo mandar a lapidar, te puedo mandar a detener. Ellos eran señores en ese tiempo. Por eso la gente lo veía y temblaba muchas veces. Le tenían miedo. Era como una dictadura, ¿verdad? Donde ellos mandaban ahí, en ese sector. Obviamente que estaba Roma arriba de ellos, pero Roma le había dado carta libre a estos judíos para gobernar al pueblo judío. Entre ellos tenían que arreglarse. Bueno, ¿y quién era la autoridad? Y eran ellos, ¿verdad? Sobre el pueblo. El pueblo era ignorante, no sabía leer, simplemente repetían lo que estos le enseñaban, y bueno, estaban en la de ella, y eso, ¿verdad? Que muchas veces enseñan, ¿verdad? Mucha gente que estudia, los que estudian política, ¿verdad? Dice que, bueno, que al Estado muchas veces le sirve estar así, que la gente sepa poco estudiar, no sepa leer, no sepa lo que esté pasando, no sepa las leyes. ¿Para qué? Para que pueda ser más manipulable, más manejable, ¿verdad? Bien, por eso el Señor que nos manda a nosotros, escudriñar la Escritura. Estudien las Escrituras. ¿Verdad? ¿Para qué? Para cuando vengan estos falsos y quieran gobernar o decir mandamientos de hombres, nosotros ya saber lo que tenemos que decirle, ¿verdad? Porque estudiamos las Escrituras. Juan capítulo 15, versículo 16. No, perdón, 15 no, Juan 5. Sí. Juan 5, 16, me fui ahí al 15 ya. 5, 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y esta era la preocupación que tenía esta gente, ¿verdad? Perseguir al mismo Dios, atraparlo, ¿verdad? Para condenarlo, y es una evidencia que odiaban al Señor. Y era una evidencia que eran hijos del diablo, como decía el Señor. ¿Por qué? Porque perseguían al Hijo de Dios. Aquellos que persiguen a los cristianos hoy en día, que están matando en diferentes regiones, ¿hijos de quiénes son? De Satanás. ¿Por qué? Porque persiguen a los cristianos. Bueno, el mundo, ¿por qué se ríe de los cristianos? ¿Por qué se ríen cuando hablamos de la palabra de Dios? ¿Por qué ignoran la palabra de Dios? Porque son hijos del diablo, ¿verdad? Solamente Dios puede sacarnos como nos sacó a nosotros de ahí, del lazo del diablo, nos saca y nos trae a su familia. Bueno, nosotros también estuvimos ahí viviendo contra Dios, éramos enemigos de Dios. Pero ahora Dios, por medio de su Hijo, nos hizo amigos de Dios, ¿verdad? Somos familia de Dios. Entonces los judíos querían matarlo, ¿verdad? Estaban preocupados por el día de reposo. En vez de hacer el bien a las personas y estar feliz porque una persona había sido sanada de su aflicción, ellos estaban enojados por el día porque habían sanado el día de reposo. Y bueno, por eso el Señor les llama hipócritas, son hipócritas. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Marcos 3, versículo 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de poder acusarle. Acá otra vez,
mirando todo fijo ahí, que haga el milagro Cristo para agarrarlo, ¿verdad? Que estaba sanando en el día de reposo. No estaba mirando el hombre enfermo, ni la aflicción ni el dolor del hombre, no importa. Lo importante es el día de reposo, ¿verdad? Esa es la importancia de ello. Entonces, versículo 3 dice, entonces dijo al hombre, el Señor Jesucristo le dice al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Lo puso en medio de todos ahí, el hombre estaba sentado, dice, vení, levantate y ponete acá, por favor, vení para acá. Y ahí, mira el Señor, versículo 4, mira alrededor, le dice, ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y ellos quisieron, se callaron, ¿verdad? Se callaron. Entonces mirándolo alrededor con enojo, ¿por qué se enojó el Señor? Porque veía lo que tenían en su corazón. No razonaban lo que Dios le estaba diciendo. Bueno, si alguien tiene un hijo enfermo, se está muriendo o se le cae la oveja o la vaca dentro de un pozo. Ah, no, el día de reposo, que se muera. No, van a ir y lo van a sacar, ¿verdad? Pero nadie dijo nada. Entonces el Señor se enojaba por la hipocresía, porque nadie quería decir nada, porque estaban los líderes religiosos, la presión de los religiosos dentro del templo. Entonces, callaban. Versículo 5 dice, entonces mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada, sanada. Y salidos, versículo 6, y salidos, los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Se dan cuenta otra vez? No miraron el bien que hizo, sino que miraron el día de reposo. Entonces, el Señor no quebrantó ningún día de reposo. Todos los días debemos hacer el bien. Eso es lo que nos enseña el Señor, ¿verdad? Todo el día tenemos que hacer el bien, como lo dice Dios. Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28. Marcos 2, 27 al 28 dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, acá el Señor resume, por tanto, el Hijo del Hombre, o sea, Él, es Señor aún en el día de reposo. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor? ¿A quién tiene que obedecer usted en el día de reposo? A mí. A mí me tiene que obedecer, no obedecer a estos hombres. ¿Se dan cuenta? Él es el Señor en el día de reposo. Y si el Señor en el día de reposo hacía el bien, ¿quién somos nosotros para decir, no podemos hacer el bien porque es el día de reposo? Y eso es lo que hacían los fariseos. Y se escudaban en eso, ¿verdad? Mira que hay que hacer tal cosa. Ah, no podemos, querida mía, porque hoy es el día de reposo. O sea, tenemos que ir a ayudar a fulano. Hoy es el día de reposo. ¿Se dan cuenta? Se escudaban en eso para no hacer el bien a los demás. Por eso el Señor se enojaba. Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús, 15, Mateo 15, versículo 1 al 9. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Acá, de los ancianos. Tradición de los ancianos. No la escritura, sino tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, o sea, el Señor les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ellos quebrantaban los mandamientos de Dios por la tradición de los hombres. ¿Qué es más importante? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Agradar a Dios. Pero esta gente estaba agradando a los hombres. ¿Cuántas veces nosotros estamos... Dios permite que Satanás nos ponga entre la espada y la pared? Si yo hago esto, queda contento fulano. Pero Dios no queda contento. Pero contarle que él queda contento y yo no tener problema, lo voy a hacer. Y eso es lo que hacía el pueblo. Voy a hacer lo que dicen ellos, ¿verdad? Bueno, como cristianos, ¿verdad? No podemos ceder a hacer el mal, o sea, ceder a hacer lo que le agrada a los hombres y quebrantar la ley de Dios. No podemos hacerlo. El Señor nos lo hizo y nos dejó ejemplo. Respondiendo a él, le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que no pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Bueno, decían, hoy hay que ayudar a papá y a mamá. Ay, hoy día reposo, no podemos, ¿verdad? Este dinero tenemos que dárselo a papá. No, pero este dinero es para el templo. Bueno, es sacrificio. ¿Se dan cuenta? Ellos quebrantaban los mandamientos de Dios por las tradiciones
de los hombres. Ya no, versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué dice el Señor que eran? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas que mandamientos de hombres. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y esto es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque invalidan lo que dice la Escritura para hacer lo que le gusta a un hombre o a una misión, ¿verdad? Y nosotros como cristianos no estamos para hacer lo que le agrada a los hombres, estamos para agradar lo que dice la Escritura. Por eso nos juntamos y estudiamos las Escrituras. ¿Para qué? Para agradar a Dios, ¿verdad? Marcos 7, versículo 8. Marcos 7, 8. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, ellos dejaron el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Bueno, ellos se pensaban que haciendo esto agradaban a Dios, y era todo lo contrario, ¿verdad? Muchas veces también lo mismo, muchas iglesias también dejan de lado la palabra de Dios y vamos a alabar a Dios con la manera nuestra. Así viene más gente, ¿verdad? Y bueno, está así, ¿viste? Dios dice que haga todo decentemente con orden, pero un poquito de desorden está bien, porque así vienen los jóvenes y todo el mundo viene y todos tenemos alegría y saltamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es eso? Dejar los mandamientos de Dios y no hacer las cosas decentemente y con orden. Son ejemplos, ¿verdad? Que muchas veces vemos en muchas iglesias. Pero esto ya se estaba haciendo en los tiempos de Jesús. En el tiempo de Isaías, por algo Isaías dijo, este pueblo me honra pero, con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque su corazón mostraban sus frutos. O sea, los frutos demostraban lo que tenían en el corazón. Y eso es lo que quise decir, ¿verdad? Y bueno, hoy en día muchas personas, ¿verdad? Dicen ser cristianas, pero con sus frutos demuestran lo que tienen en su corazón. El cristiano va a morir por la Escritura, como lo hizo Cristo. Bueno, el religioso va a agradar al líder religioso, pero el cristiano va a agradar a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rodimientos del mundo y no según Cristo. Ojo, dice Pablo a la iglesia. Ojo, nos dice hoy Dios por medio de su Espíritu Santo. Estudien la Escritura para que nadie los engañe con filosofías huecas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rodimientos del mundo y no según Cristo. Por eso estudiamos y estudiamos. Cada vez que tenemos reunión, ¿qué hacemos? Primero estudiamos las Escrituras, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca y podamos ser maduros espiritualmente. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Voy un poco rápido porque la hora se me está yendo. Éxodo 20, versículo 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? ¿Para qué era el día de reposo? Para santificarlo, para ponerlo aparte. Acá lo está diciendo Dios en el libro de Éxodo. Bueno, lo ponían aparte. 6 días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No era para ellos, era para Jehová tu Dios. No hagan en obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, ¿para qué lo santificó? Lo puso aparte, ¿para qué? Porque el día de reposo era para Jehová. ¿Para qué era ese día? Para hacer el bien, ¿verdad? Dios nos manda a hacer el bien a todos, en todos los días, y recordar lo que Dios hizo con ellos. Entonces estaban ese día alabando a Dios, recordando a Dios, ¿verdad? Y bueno, y Dios dice, bueno, hagan el bien también, porque tampoco es, bueno, no hacemos más nada y si se muere el vecino, se está muriendo, bueno, que se muera. Se está prendiendo fuego a la casa, bueno, que se prenda, es día de reposo. Y eso no está diciendo el Señor, ¿verdad? Y cuando vino Cristo dijo, el día de reposo fue hecho para Dios. Y Dios estaba ahí. Y si Dios estaba sanando, haciendo bien, ¿por qué ellos no lo hacían? Entonces se habían equivocado, ¿verdad? Y habían entendido mal las escrituras y habían cambiado las escrituras, habían puesto mandamientos de hombre. Y este era el problema que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Seguían mandamientos de los fariseos. Viene el Hijo de Dios, viene Dios mismo ahí
saca la venda de ellos y les muestra qué era la verdadera enseñanza y la verdadera adoración y la verdadera sometimiento, verdadero sometimiento al Padre, ¿verdad? Ellos pensando que agradando al sumo sacerdote, como eran los representantes de Dios, estaban bien con Dios. Pero viene Dios y dice, no, ustedes están perdidos. Ustedes están enseñando doctrinas de hombre y esto no es lo que le agrada a Dios. Entonces debemos tener cuidado hoy en día con nosotros como cristianos, a no ser engañados, a estudiar la Escritura todos los días, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquellos que están engañados también enseñarles lo que es la verdadera enseñanza. Eso es hacer discípulos. Y eso es lo que el Señor nos mandó, ir a predicar el Evangelio y hacer discípulos. Bueno, es algo que nosotros tenemos que estar pensando ahora. El Señor vino a enseñar. Nosotros estamos aquí, salvados por la gracia y misericordia de Dios, para enseñar. Bueno, ¿a quién estoy enseñando? ¿A quién estoy discipulando? ¿A quién estoy predicando la palabra? Si yo le predico el Evangelio, pero está bien, pero falta lo otro, discipular. Bueno, enseñar quién es Dios, los atributos de Dios, eso es discipular, ¿verdad? Y bueno, somos discipulados para discipular a otros. Ojalá que estemos haciendo esto, ¿verdad? En nuestro diario vivir y pongamos, ¿verdad? Todos los días para el servicio de Dios. Sí, tenemos que trabajar, sí, pero también tenemos que predicar el Evangelio. Bueno, el día de reposo, bueno, fue puesto aparte para que recordaran a Dios. El nuevo pacto, ¿verdad? El Señor manda el primer día de la semana, el domingo. ¿Para qué? Para ponerlo aparte, para recordar lo que Dios hizo. Por eso la iglesia se junta para adorar a Dios. Es santificado, es puesto aparte, para que nos juntemos, para alabar a Dios. Todo el cuerpo junto, ¿verdad? Para adoración al Señor. Estamos para eso el domingo, para eso Dios lo puso aparte, para que la iglesia se reúna, pero no por eso no quiere decir que no podamos hacer el bien a los demás, ¿verdad? Primeramente, por eso está el primer mandamiento, amar a Dios. ¿Y el segundo cuál es? Amar al prójimo. ¿Y cómo nos vamos a escudar? Hoy es domingo, perdóname, ¿tenés hambre? Bueno, aguantaste el lunes, porque hoy no puedo hacer nada, porque el domingo no puedo. Así actuaban ellos, ¿se entiende? Bueno, bien errado la escritura. Bien, vamos a orar para terminar y bueno, y que Dios nos use para su gloria. Padre, gracias por tu palabra, bendito sea tu nombre. Tú como siempre, Padre, eres claro y nos muestras, Señor, tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a la tierra, Señor amado, para enseñarnos qué es lo perfecto. Vivir, oh Dios, para agradarte a ti. Por eso, Señor amado, tú dijiste de los cielos que hagamos lo que Él manda, porque Él siempre te agradó aquí en la tierra y siempre te agradó porque tú estás al lado tuyo. Señor, ayúdanos a nosotros ahora a imitarlos mientras estemos aquí en la tierra, poder vivir para tu gloria. Señor, tú nos has hablado, hemos estado orando para que tú nos hablaras. Señor, ahora nos cae la parte nuestra, ser hacedores de tu palabra. Señor, tú has sido claro. Ayúdanos, Dios, a amarte, no porque venimos, sino porque somos hacedores de tu palabra. A escudriñar tu palabra, a hacer el bien a todos y mayormente a los hermanos de la fe. Toda la gloria sea para ti. Bendito sea tu nombre por tu palabra. La gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por seguirnos y bueno, orar por nosotros. Gracias por también estar siempre pendiente y bueno, y compartir los mensajes. La gloria sea para Dios. Muchas bendiciones y que pasen bien.